Bueno, pues estamos aquí con Jorge Torres para entrevistarlo acerca de su trayectoria artística. La dinámica pues va a ser la siguiente, vamos a hablar un poco acerca de tu vida y conforme se vaya desarrollando nos comentarás otras cuestiones de las preguntas que te plantearemos. ¿Ok, Jorge? Claro que sí, muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptarlo. No, con muchísimo gusto. Pues nada, yo soy músico, mi formación profesional tiene que ver con el sonido, con la construcción de un mundo sonoro, de imágenes sonoras, a eso me dedico. Y bueno, como sabes, la música comienzas desde muy chico, ¿no? Entonces yo comencé a hacer música desde muy pequeño y realmente es una cosa muy interesante porque uno cree que escoge la música, pero no, la música te escoge a ti. Es una especie como de vocación muy fuerte. Es una cuestión de cuerpo corporal, tú sientes la música y parece que el mundo todo es música y nada más es música, ¿no? Sí, es lo que comentabas, ¿no? En tu página de internet, que principalmente la música es la que nos escoge a nosotros como personas. Entonces, ¿tú cómo piensas que eso puede influir en la juventud? Yo creo que influye de una forma muy puntual todo el tiempo y tiene que ver con la construcción de cuerpo. Es decir, desde mi punto de vista, nosotros somos, si tenemos un lugar en el mundo es porque tenemos cuerpo. Es decir, nosotros somos corporalidad y ese cuerpo es un lugar complejo de habitar, porque por un lado es una construcción social, es decir, cuando nosotros somos niños, nuestro cuerpo no existe, nuestro cuerpo es un lugar de flujos que no podemos distinguir con claridad y lo que nos ata al mundo, lo que nos permite tener una referencia de mundo es la madre. Y es la relación con nuestra madre la que construye nuestro concepto de cuerpo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestro hábitat en este mundo, que es, desde mi punto de vista, cuerpo, tiene una condición afectiva y una condición de intercambio con el mundo que se desplaza y se despliega todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, la música, en ese sentido, nos permite tener una configuración afectiva, una configuración de energía, una configuración corporal, que marca un ser en el mundo distinto. Es decir, una gente, y mucha de la gente que nos escucha, sabe tocar un instrumento o sabe cantar, y sabemos que en el momento en el que cantamos, incluso, o en el que tocamos, o en el que pensamos en música, o en el que escuchamos música, o bailamos, en ese momento nuestra concepción de la duración, del tiempo, del presente, ¿no?, cambia completamente. Entonces, es importantísimo en ese sentido tener la experiencia musical para todos nosotros, claro. Lo que pasa con el músico es que esa experiencia es total. Es decir, el mundo, sí, todo es música. Y no tiene nada, es más allá del sentimiento. Cuando digo afecto no me refiero al afecto de sentimiento, sino es una cuestión absoluta. Es decir, son tus afectos, son tus emociones, es tu cuerpo, es tu mente, son tus sentidos. Es todo eso que solamente se coliga, es decir, solamente encuentra un zócalo, un locus, cuando aparece la música. Y eso me pasó de niño. Cuando la primera vez que tengo memoria de haber escuchado un piano de cola, ¿no?, un acorde, me acuerdo que era un acorde de la menor para la gente que sabe tocar algún instrumento, tiene un color muy especial. Y recuerdo que, haz de cuenta que esa energía me traspasó completamente y ya, me pertenecí completamente a la música. No sé por qué los niños no se enamoran, pero era una cosa de la que ni siquiera tenía conciencia. Era algo que quería repetir y repetir y repetir y repetir todo el tiempo. Necesitaba esa sensación, que es lo que me hacía sentir pleno. Y no, eso no ha cambiado. Eso y fue ahí que te decidiste introducir de lleno a la música. Claro. ¿No? Como comentábamos más bien como veía en tu biografía, estudiaste en la Escuela Superior de Música, ¿no?, de la UNAM. En la Escuela Nacional. Pero eso fue después. O sea, ya tenía 18 años, ¿no? Bueno. Antes hubo un recorrido interesante. Mis papás querían y no querían. Los papás siempre tienen miedo y con razón. Sí. La música es una vida difícil. Pero empecé muy joven a estudiar y empecé muy joven a escribir música. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 10, 11 años y escribía música. Pura basura, no me importa. Era el gesto de escribir lo que genera también una especie de lugar en la imaginación, en el imaginario, en la expectativa de vida. Y en realidad a eso me dedico. Yo soy compositor, escribo música. Pero el camino del compositor es largo porque tienes que aprender a tocar instrumentos. Entonces empecé tocando la flauta transversa, después empecé realmente con el piano en serio,
y así fui poco a poco desarrollándome hasta que llegué ya profesionalmente a la Escuela Nacional de Música de la Universidad, de la UNAM. Pero yo ya había estudiado dirección de coros, armonía, contrapunto, fuga. Es decir, había tenido mucha suerte porque yo me fui de mi casa muy joven, mis papás no querían que estudiara música y dije, bueno, adiós. Y a los 15 años agarré mis cosas y me fui. Entonces a trabajar y bueno, una vida... Hoy digo, ¿cómo lo hice? ¿Qué se me ocurrió? A los 15, yo tengo 20 y no me atrevo. Bueno, también era otro México, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de 1984. Y tuve mucha suerte porque encontré maestros maravillosos, maestros que en ese momento eran ya viejos y que me enseñaron una tradición musical de conservatorio, una tradición musical que me permitió después realmente desarrollarme profesionalmente. Entonces, de alguna manera hubo algunos encuentros muy afortunados que me permitieron desarrollarme y llegar eventualmente a la universidad primero, ¿no? Ok, ¿y cómo consideras que la música el día de hoy ha cambiado todo este concepto, ¿no? de la vida, del vivir? Como tú comentabas, no es lo mismo la música que se escuchaba hace unos años, ¿no? Que iba casi en familia, a la orquesta, y era otro ambiente musical. Hoy en día los conceptos musicales, hay mucha variación musical. Creo que con cualquier cosa uno piensa que puede hacer música cuando no es así. O si es así, quién sabe. Es bien interesante. ¿Cuál es, o sea, finalmente tu pregunta es bien interesante porque es ¿cuál es el lugar de la música? Y después tú misma dices, ¿cuáles son los lugares de la música? Y tienes toda la razón. Yo partiría primero del cuál es el lugar, si te parece, y luego vamos a los lugares atomizados, moleculares. El lugar de la música, curiosamente, es una fuera, siempre. ¿Por qué es una fuera? Imagínate que nosotros somos un mundo que tiene una referencia interior. ¿Es decir? ¿Qué quiere decir es una referencia interior? Quiere decir que en el mundo en el que vivimos, aquí en el que estamos hablando, en el que vivimos en la universidad, en el que tenemos una vida familiar, todo ese mundo funciona porque podemos enunciarlo, ¿verdad? Porque podemos decirlo, porque nos lo podemos representar y porque podemos generar artificialmente un orden para ese mundo. Es decir, ¿qué quiere decir un orden para ese mundo? Quiere decir que nosotros nos levantamos en la mañana y tenemos esa sensación de que nuestra vida va hacia adelante. Hay una concepción cultural detrás que se llama modernidad, que genera esta invención de mundo. Bueno, en ese mundo también aparece la música, como las otras artes. Pero ¿qué es lo que motiva a esa música a existir? Hablemos ahorita en general, después hablamos de particularidades. Pareciera que lo que motiva a la música como lenguaje está fuera de ese mundo, porque la música como totalidad nunca llega, pero siempre tenemos esa sensación de plenitud, de poder alcanzar esa plenitud, no importa de qué música se trata. Puedes estar bailando, puedes estar escuchando un concierto de rock, puedes estar escuchando una ópera con esa sensación de que hay una especie de más allá sublime, al que no puedes llegar completamente, pero que puedes tocar como si fuera una membrana a la que llegas y tocas, ¿no? A eso me refiero con que pareciera que fuera de este mundo hay algo que jala las cosas, que atrae las cosas hacia sí, y entonces como si la música se moviera hacia él. Ahora, la música tiene muchos lugares. La música en principio creo que fundamentalmente tiene un lugar sagrado, y no me refiero necesariamente a religioso. Sagrado me refiero a algo que no se puede decir con palabras, que excede nuestra racionalidad, que mueve nuestros afectos y nuestros sentimientos de una manera brutal, y que no podemos nada contra la música. A eso me refiero, nos lleva a una condición prácticamente animal, o premoderna, o pre-racional, si lo quieres ver así. Ahora, eso es la música como potencia expresiva. Ahora, recuerda que vivimos en un mundo capitalista, donde todos los sistemas enunciativos que nos permiten estar vivos tienen relación con la mercancía, con el capital y con la línea teleológica del futuro. Es decir, vamos hacia un futuro mejor, progresivamente. Entonces, las músicas que aparecen en nuestra vida occidental están compartimentadas de una forma muy especial, como el conocimiento. Entonces tenemos música para bailar, tenemos música, por ejemplo, el jazz es un tipo de música, el rock es otro tipo de música, hay muchos tipos de música electrónica, está compartimentado y siempre en función de una cosa que se llama industria cultural. Es decir, no hay manifestaciones artísticas espontáneas,
inocentes, sino siempre están de alguna manera regidas por un sistema económico que convierte todo en mercancía. Entonces es bien interesante como el aspecto sagrado del arte, este aspecto metafísico del que hablábamos, de emoción y todo lo que tú quieras, está de alguna manera asignado, es decir, regido, compartimentado por este sistema económico que al generar un sistema de circulación para estas músicas también las predispone a las necesidades de ese mismo sistema. Claro. Entonces es sumamente complejo el problema de la música.